con vos? Bueno, más o menos. ¿Te acuerdas que el martes pasado que empecé a transmitir? Ay, me sentía de la cachetada y me hice la prueba mientras estábamos en el programa. Y COVID, positiva a COVID. Fíjate que como que todos nos hemos confiado y antes de que arranque el programa, lo que te querría decir es, si traes síntomas, hazte la prueba. De verdad que pues ya es fácil, están ahí a la venta pues en todos lados, yo solita me la hice, así es que bueno, tengo ya aquí a la doctora Angélica, ya me mandaste invitación, pero déjame que platique quién eres y de qué vamos a hablar. Le voy a dar un traguito al café porque no saben cómo se me seca todavía la voz. Ay, gracias. Hoy me vas a tener paciencia con la voz. Bueno, hoy tengo una invitada muy especial. El martes pasado no podíamos unirnos. Y fíjate que te voy a decir algo curioso sobre los en vivos en Instagram, que yo tampoco lo sabía y la doctora Angélica tampoco. Si tú te metes desde tu computadora, no puedes transmitir en vivo y tampoco puedes aceptar invitaciones. Entonces, dicho esto, discúlpanos por el relajo que traíamos la semana pasada. Te quiero leer la semblanza de mi invitada, porque realmente es alguien súper preparado. Si de pronto tomo aire, ahí me tienes un poquilín de paciencia. Entonces tengo hoy como invitada a la doctora Angélica Campos Sosa. Es psicoanalista por parte de la Escuela Francesa en París. Tiene una especialidad en psicoanálisis con niños y adolescentes. Es hipnoterapeuta acreditada por The New York Milton H. Erickson Society para Psychotherapy and Hypnosis. Es, terapeuta bioenergética. Tiene además un entrenamiento en el Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Está certificada en trauma en niños por el Child Trauma Institute por Greenfield, USA. Tiene entrenamiento en técnicas de respiración, certificada en Tao curativo, terapeuta familiar. Bueno, lleva además haciendo consulta clínica desde hace 33 años. Está súper preparada. Y hoy estoy muy contenta, ya ahorita la voy a agregar, porque vamos a hablar de muchas cosas, pero entre ellas vamos a usar como referencia la serie de Adolescents que está en Netflix y que, ha causado un revuelo. Saludo a todos y, pues aquí la doctora llamándola. Debe de aparecer por acá, a ver si ya estás. ¡Hey, qué gusto! Una semana con COVID después. ¿Cómo estás, doctora? Pues muchas gracias, buenas noches. Aquí, agradecida de poder compartir estas reflexiones, pues sobre los adolescentes, ¿no? Justamente espejos y ecos Espejos de. y ecos. Cuéntame algo. Mira, sé que eres una persona tan preparada. Por principio, no sabes cómo agradezco tu tiempo y que estés hoy charlando con nosotros. Estábamos platicando entre papás, mamás, ¿qué etapa es la que comprende la adolescencia? Porque unos decían una cosa, otros decían otra. ¿Cuáles son los años que comprenden la adolescencia? Sí, lo que sucede es que no hay un consenso, hay una variabilidad. Sin embargo, aproximadamente entre los 12 años, y esto abarca hasta los 19, 20, inclusive 21 años. Es un proceso de subjetivación y justamente por eso no podríamos hacer así una cuestión estandarizada. Por eso hay esa variabilidad. Y además siempre hay que considerar el aspecto biológico, que comprende un periodo crítico de desarrollo, el aspecto psicológico, que incluye una gran cantidad de procesos que tampoco se pueden eh,
enmarcar en etapas ni edades exactas, y lo Ujú. social. Y lo social, que esto es realmente impactante y que en los últimos años es lo que ha estado dando un empuje muy fuerte a una gran cantidad de situaciones económicas, políticas y, por supuesto, psicológicas. Sé que vas a estar en un foro que habla sobre niñez y adolescencia. ¿Qué te parece que antes de que nos arranquemos a platicar las preguntas que tenemos preparadas, si nos platicas un poquito qué es este foro? Sí, de parte de la Facultad de Derecho y la doctora Graciela Steines organizó una gran cantidad de ponencias, de trabajo, desde distintas perspectivas, justamente para aportar y abonar sobre la salud en todos los aspectos y favorecer la ética y la postura jurídica de las niñeces y adolescencias. Entonces va a ser algo muy interesante y es toda una aportación desde la UNAM, Sí. la Facultad de Derecho, y la doctora Graciela Steines como una de las principales pioneras en este trabajo. Ya van a Sí, ser muchísimos años. Ujú. ahora al final, si quieres, damos las fechas. Sé que es desde el foro Enfocarte, en donde las dos participamos y bueno, me encanta que hayan estos espacios. Fíjate que, bueno, vamos a ir tocando quizá la serie, pero no necesariamente es lo que más me interesa. Sin embargo, hay algo que detonó esta serie que me llama mucho la atención y que yo me incluyo como mamá de todavía dos jóvenes. Yo tengo una hija de 19 y un hijo de 22. Y es justo cómo mantenerse cercanos a los adolescentes cuando es una etapa en donde realmente lo que están haciendo es empujarte hacia afuera porque quieren diferenciarse de nosotros. ¿Cómo podemos mantener ese vínculo, doctora? Bueno, aquí vamos a comprender que eh, hay una gran cantidad de información al respecto y sin embargo a veces se está sordo, ciego a lo que está enfrente. Y solamente a través de una atención y escucha plena con el otro, quien sea, nosotros podríamos tratar de entrar en ese espacio en el que el otro nos va a permitir entrar. Y justamente en mi trabajo con los niños, son ellos quienes te van a abrir el espacio y que te dejan entrar. Y en la adolescencia, pues van a ser más precavidos porque, como dice François Dolto, ellos están cambiando, ¿verdad? Cambiando, dice, ella usa un término que es como el complejo de langosta, ¿sí? Y dice, este periodo de vulnerabilidad en donde ellos están como un crustáceo cambiando de caparazón. Entonces, el límite importante de distancia óptima es el que nos va a ir marcando hasta dónde tienes que entrar y hasta dónde tienes que mantenerte para que ellos construyan su intimidad, su espacio de subjetividad. Y justamente estar cerca, pero no a invadirlos, y estar lejos, pero no abandonarlos. Entonces, ese espacio óptimo va a ser muy importante para la construcción de cualquier vínculo, pero más en la etapa adolescente. Fíjate que, bueno, mis hijos que son jóvenes adultos, pues yo todos los días batallo, sobre todo con la hija, ¿no? Todo el hijo pues ya es un poco más grande, pero como que tienes que estar dando tumbos de qué tanto es tantito y qué tanto es poquito y qué tanto es muchote. Y aquí te quiero preguntar lo que sigue. Y bueno, nos está viendo mucha gente que a lo mejor tiene hijos menores, que me imagino que ahí los retos pues igual, bueno, siempre son retos, pero las redes sociales, las pantallas, los celulares, está el día digital donde todos convivimos y que de pronto es un mundo que nos cuesta trabajo entrar
o que los jóvenes y los niños ya también están como inmersos y de veras que a veces ni siquiera voltean ya como a ver lo que está sucediendo fuera. Yo tengo alumnos pequeños y te diría que, bueno, en la clase de danza no lo hacen, pero están metidos, o sea, todo sucede ahí adentro. Bien, estamos en un momento crítico y creo que esto es una gran oportunidad para rescatar la comunicación presencial, ¿verdad? Porque ahora tenemos papás que también se comunican mejor por celular y por mensajes que hablando directamente. Entonces, esta es una llamada y creo que lo más impactante de esta serie y que por eso se hacen tantos eh, comentarios es que nadie imaginó que justamente por la información tan fuerte que ellos están recibiendo, construyeran un espacio de verdades falsas, pero que al cerrarse el círculo se vuelven como verdades totales para ellos. Entonces, este espacio que antes era producido pues por la interacción con los demás física, pero ahora con la interacción digital y una capacidad de disfrazarse, de eh, ponerse muchas identidades. Entonces está trayendo una serie de circunstancias que antes nosotros pues, ni siquiera pudiéramos imaginar. Y una de ellas es el fenómeno de la posverdad, ¿no? Estos mensajes que pueden ser creídos como verdaderos, pero porque están en círculos cerrados y donde el nivel de juicio crítico, de cuestionamiento, no se presenta por la gran necesidad de ser parte de algo, de pertenencia, y es lo que puede volverse un fenómeno realmente muy peligroso en niños y adolescentes que están en el proceso de construcción de su subjetividad. Es ahí donde, si nosotros recordamos cuando fuimos niños, siempre hay este fenómeno de construir lenguajes personales particularizados y en una necesidad de construir la intimidad. Entonces, si ustedes recuerdan, en la primaria, en la secundaria, era muy común que los chicos y las chicas hicieran su propio diccionario, sus propios códigos, sus propias claves, para justamente mantener un espacio de distancia óptima con los otros y ellos poderse comunicar en esa co-construcción de intimidad. Sin embargo, si no se hace un espacio seguro, un espacio de continente en la dinámica madre, padre, hijos, hermanos, entonces eso se vuelve un espacio de cerrazón y se vuelve un muro en las relaciones interpersonales y es a lo que nos estamos enfrentando, que están construyendo imaginarios, historias que no tienen un referente en nuestra realidad, pero ya no importa, porque lo que importa es cuántos eh, sean, reciban likes, cuántos sean halagados o cuántos sean rechazados. Y este es el fenómeno que está advirtiendo esta serie, la construcción de espacios cerrados en donde se puede dar todo y al mismo tiempo un gran vacío. Sí, qué impresión, es como que te hace parte de, ¿no? Porque el adolescente lo que quiere es buscar paridad, esa es su característica y por eso la pandemia fue tan fuerte. A mí me tocaron los hijos justo en, pues en etapa adolescente y evidentemente no querían hacer paridad conmigo, lo que extrañaban eran a sus pares iguales, que son los compañeros. ¿Te acuerdas que hablábamos? Bueno, sí, a lo mejor los que están ahí conectados, pero hablábamos en F. Kefe, F, estafa, zafa, si, endofo, y jurafa, bafas, kefe, nafa, diefe, tefe, efen, tifidifiafa. ¿Se acuerdan? Porque era como una forma que creías que los adultos no podían tener acceso como esos códigos, pero ahora, sin embargo, en estas redes, mira, bueno, yo ahorita que estoy leyendo aquí las preguntas, eh, o sea, aquí puede estar un mundo aunque yo esté conviviendo contigo en el mismo momento, en el mismo tiempo. Recuerdo también cuando se conectaban en línea a la escuela,
estaba el pobre maestro así, ¿no? Haciendo, pero garabatos y se paraba de cabeza. Y los chavos estaban a un lado, yo veía a mis hijos, observé muchísimo, muchísimo. Estaban chateando con su iPad o con el teléfono, aunque en la computadora estuviera. Entonces, no solo es un mundo, sino son varios mundos. Y están como inmersos en hiperrealidades constantemente. Entonces, creo que esta brecha, que eso es algo que a mí me llamó mucho la atención de la serie, te diría que algunas cosas me gustaron y otras no. Eh, pero esa brecha generacional, ¿cómo le vamos a entrar? O sea, tú que ves personas, bueno, además de que eres una estudiosa, pero ves personas en la clínica y ves jóvenes, ¿cómo le vamos a entrar a eso? Sobre todo, ¿cómo le van a entrar? Fíjate, doctora, a mí me llaman la atención los papás de los alumnos que me llegan de 11 años, 12 años, que de verdad tienen como otra forma de percibir la realidad muy distinta que te diría que mis hijos que son jóvenes adultos. O sea, todo esto que se cocinó en la pandemia y que a unos les tocó de refilón, a los que eran pequeñitos, pues fue el mero vertedero de información, de nuevas formas de relacionarse, de construir la realidad. ¿Cómo le vamos a hacer con esa brecha, doctora? Bueno, justamente la importancia del diálogo, ¿sí? Del diálogo abierto, franco, cara a cara, es fundamental rescatarlo y que los padres no tengan miedo a las emociones de sus hijos, porque justamente lo que estamos encontrando es que los papás tienen miedo de las reacciones impulsivas, principalmente de emociones como el enojo, el miedo, la confrontación y el reto que ellos van a hacer, y que es importante que los padres puedan ser continentes de esas emociones y que ellos van a ser revolucionarios, van a buscar el cambio. Y como dice Emil Durkheim, Durkheim decía justamente la anomia social, el fenómeno de la anomia social, los adolescentes son garantes de eso y que van a buscar el choque entre sus valores propios y los de la mayoría y los van a ir en co-construcción con los otros. Entonces, los adultos necesitan sostener, aguantar y escuchar lo que atrás de estos encierros, de estas nuevas palabras que inventan, de estos enojos, nos están queriendo transmitir. Y eso solamente se va a hacer desde el amor firme, ¿verdad? Entonces, el amor firme nos permite aguantar y saber que ellos necesitan confrontar, que necesitan cuestionar y que necesitan escuchar la verdad, aunque sea dolorosa. Y justamente cuando nosotros empezamos a creer que ellos no van a aguantar la verdad, que ellos no son capaces de soportar, entonces se construyen unas verdades y un abismo de soledades en donde tanto los padres se sienten solos y no comprendidos y no escuchados, y los hijos se sienten de igual manera. Entonces, el límite va a proteger a ambos, les va a permitir hasta dónde sí y hasta dónde no, y justamente en el límite es que se construye el vínculo. Eh, Ahora que hablas de esos términos, palabras, muchas personas con las que yo conversaba, pues no tenían idea del término cincel, tampoco se sabían la regla de 80-20, que yo digo que bueno, eso, la verdad es que siempre había el grupo de los populares, el grupo de los rechazados, en algún tiempo le decían los losers, o sea, creo que esto siempre ha existido, ¿no? La cúpula de poder de belleza y la perrada, ¿no? O sea, los que éramos normales y mortales. Eh, pero creo que el teléfono, y si no me corriges, permite evidenciar quiénes sí y quiénes no. Y lo más terrible, con emoticones o emojis o con palabras clave que dicen, este sí pertenece,
este no pertenece y este jamás va a pertenecer. Y como joven, yo me imagino que si lo que estás buscando, porque el ser humano siempre necesita pertenecer, debe de ser dolorosísimo que te hagan paria, o sea, que te saquen de ese grupo, de esa, pues sí, de esa cúpula de los privilegiados, o como le querramos decir. ¿Qué pasa si como papás no tenemos ni idea de qué significa? Yo ni sabía qué era el cohete. Eh, ¿Te acuerdas la escena donde el hijo del policía le dice, no tienes ni idea qué estás buscando? Estás completamente equivocado. ¿Cómo le vamos a entender ese mundo, doctora? Tan solo tú y yo la otra vez matándonos con el Insta. Y yo te decía, y tú le picabas, porque claro, no tenemos ni necesidad de estar todo el día en el Insta, ¿cierto? O sea, yo no lo necesito, yo soy, o sea, tú eres académica, yo soy creadora escénica, esto es una herramienta más, pero nuestra vida no sucede aquí. Sin embargo, hay niños y jóvenes que su vida sí sucede ahí. Claro, y el impacto que tiene la imagen a nivel mental, a nivel cerebral, es muy grande. Entonces, porque la gama de significados de los iconos Sí, a veces llegan directamente sin esta análisis y por eso son tan fuertes, por eso pueden ser más violentos, ¿verdad? Que muchas palabras. He ahí justamente la importancia de, sin espiar a los hijos, de yo que me ellos nos enseñan otra y que vez, seré yo. maestros. Entonces tuve la gran ventaja y la gran oportunidad y el descubrimiento a partir de esto del Instagram, de que justamente un alumno mío me estaba esperando, ¿no? Y algo hermosísimo, y se lo agradezco a este programa, Ay, le quiero enseñar Instagram, ¿no? Para que pueda hacer el programa. Entonces esto me pareció tan fabuloso y él me comentaba eso, decía, yo veo a mi mamá batallar y entonces yo sé que necesito estar ahí físicamente para enseñarle dónde tiene que picar y dónde tiene que hacerle. Y esa es una gran oportunidad que tenemos los padres de que ellos nos enseñen y sean nuestros maestros y empoderarlos en esa sensación de que podemos comprender y que podemos hacer ese esfuerzo por querer aprender sus códigos. Y ellos se sienten fascinados y se sienten con un poder diferente, pero esa es otra vía en la que nos podemos comunicar con ellos y que nos permitan que se abran las puertas. Ajá. Sin censura, sin consejos, simplemente escuchando. Y creo que es bien importante cuando nosotros somos capaces de preguntar al otro, ¿puedo opinar? Y que los chicos se atrevan a decir no, o solo quiero que me escuches y por favor no me digas más. Entonces ese espacio de acompañamiento, de contención y de sostén, que este especialista, Donald Winnicott, va a hablar justamente de ese, es ser un sostén, un espacio de continente donde se vale sentir tristeza, se vale sentir miedo, se vale sentir confusión y que está bien, ajá, porque justamente en esas emociones es que nos vamos a cocinar y vamos a madurar. Y es cuestión de tiempos. Pero si el otro no tiene tiempo para escuchar o no tiene tiempo para soportar lo que ellos nos quieren decir o sus angustias o sus quejas, entonces estamos empujándolos a un vacío y a justamente ser más vulnerables ante los demás. fíjate que sí, qué padre que nos pasó lo del martes pasado. Oigan, que además yo se los juro que no tenía forma de respirar. Así, o sea, me aventé todo el drama. Y la doctora intentando. Y después hablando con mis hijos, te voy a contar por qué nos movimos a Instagram. Nosotros transmitíamos pues por Zoom y entrábamos a Facebook, plataformas que pues conocemos muy bien,
pero yo empecé a entrevistar gente joven y los jóvenes no usan Facebook, entonces me decían, Carla, nadie nos va a escuchar porque nosotros no es una plataforma que usamos. Entonces migramos a Instagram y te diría que incluso pues personas del programa o sea, les cuesta trabajo hasta encontrar dónde es el en vivo, porque claro, esto pertenece como una generación de gente, el Insta, pues más chavita. Entonces, creo que nos estás diciendo pues cuestiones súper importantes. Y ahora te voy a leer después todo lo que te están poniendo porque no me gustaría perder el hilo de la charla. Los voy leyendo, no se desesperen. Voy a preguntarte y te voy a platicar que el sábado estuvimos en una comida y había alguien de mi generación y había una chica joven hablando de género, ¿no? Y que si XX, XY, y no sabes lo incisiva y terrible que fue la persona de mi generación con estos jóvenes que trataban de dar su punto sobre lo que viven, sobre la forma en la que perciben la sexualidad. Y yo dije, jamás así se van a querer abrir, porque si no estamos dispuestos a escucharlos, pues lo primero que vas a hacer es decir, ¿para qué platico con ellos si solo, como bien dices, juzgan o imponen su manera de pensar? Con esto voy a la siguiente pregunta y tiene mucho que ver con la forma pues en la que el chavito era juzgado, si iba a ser sincero, si iba a ser célibe, si no. En una sociedad en donde lo diferente suele ser juzgado, ¿cómo abordar la sexualidad y la identidad de género en un espacio de respeto y comprensión? Tan solo que el sábado te digo que viví la situación más incómoda y yo quería asesinar, de verdad, o sea, en palabra metafórica, a la persona adulta que decía, ya que se calle y deje de atacar a estas pobres jóvenes que están tratando de decir que hay diferencia, que hay libertad y que se puede vivir diferente que como nos educaron a nosotros. ¿Qué nos dirías, doctora? Justamente estamos en el punto social como nunca antes se había dado, de que la diferencia es lo que nos da existencia, ¿verdad? Esta capacidad de ser y de conseguir la unicidad, ¿verdad? Ser únicos, originales y que además estamos condenados a ellos. Entonces, contra estos mensajes de la homogeneización y que justamente esta postura innovadora de estos jóvenes valientes, ¿verdad? De estas jóvenes valientes que se atreven a decir, ahora quiero ser nombrada así, ahora quiero ser nombrado así, la gran importancia del ella, ¿verdad? Que implica un tiempo para encontrarse en su ser, no es nada más una cuestión meramente de moda o de capricho, puede haber un intenso sufrimiento atrás de esto y que, sin embargo, están abriendo camino a quiero ser escuchado, escuchada, escuchada, y que si es verdad que nos cuesta un gran trabajo. Sin embargo, cuando yo escuchaba a una chica, ¿verdad? Justamente que si es que mis padres me decían, ¿qué quieres ser? ¿Qué quieres ser? Nosotros te aceptamos como quieras, ¿verdad? Como quieras ser, te vamos a aceptar. Y decías que no sé, y por eso no puedo contestar, pero ya no quiero más cirugías, ya no quiero más tratamientos. Entonces, hay que tratar de relativizar, porque atrás de estas afirmaciones totalitarias, pues justamente hay miedo, hay sordera, hay ceguera a la diferencia. Y creo que estamos en un momento oportuno de abrirnos a las distintas maneras de existir y que una de esas maneras de existir, pues, es qué es ser hombre y qué es ser mujer y que todavía no hay respuesta al respecto, ¿verdad?
Y creo que la serie también nos pone a cuestionarnos sobre qué nuevas masculinidades se están construyendo, ajá, a partir de esta postura nueva de las mujeres, que el no es no y que en contra de la normalización de la violencia hacia las mujeres y de pronto los varones pueden quedarse perdidos. ¿Qué es la masculinidad? ¿Y cuáles nuevas formas de expresión del afecto masculino? Que es un trasfondo muy interesante que también se presenta en esta serie. Eh, ¿Cuáles son los estereotipos que hay que reconstruir, deconstruir, para entonces encontrar unas nuevas formas de existencia que siempre son únicas? Pero la radicalización nos muestra justamente la incapacidad de escuchar lo diferente, de darle cabida a la originalidad, y con ello ahorcamos la creatividad, la matamos, porque la creatividad es justamente el atreverse a mostrarse, a retar a la homogeneidad, y que aunque aquel creativo pueda ser nombrado de pronto un loco, justamente ese loco, el sin lugar, de locus, sin lugar, a veces en esa locura es que va a girar y darle vuelta al mundo y presentarnos algo que nos sorprenda. Entonces, si nosotros no damos lugar a la escucha, a la diferencia y lo que nos están queriendo decir estos nuevos movimientos, estas nuevas posturas, y que podamos dialogar, ¿verdad? No radicalizarnos pro o en contra, sino justamente encontrar esos puntos de juicio que nos permitan distinguir con qué sí para mí, ajá, y entonces poder decir no para mí, sí para ti, o sí para ti, pero no para mí. Y el conflicto es cuando yo quiero que lo que es no para mí también lo sea para ti. Es Y entonces ya no se puede, porque es el punto de del ataque, y que necesariamente va a haber cerrazón desde los distintos ámbitos. Y estamos en un momento de oportunidad. Fíjate que yo los escuchaba y pensaba, cuánta valentía. Yo vengo de un mundo muy libre, el mundo de la danza. La verdad es que el género, pues para mí es como hasta, no sé, no lo cuestionamos porque no es ni siquiera interesante en el mundo del que yo vengo. Nos interesan más otras cosas mucho más divertidas y creativas y nadie se cuestiona nada porque cada quien es libre de ser como se le dé la gana. Hoy estaba en mi clase de danza y de verdad que yo volteaba y decía, cuánta locura, cuánta libertad, cuánta belleza y cuánta forma de verdad celebrar la vida. Estamos vivos allá adentro y si se nos da la gana nos tocamos y si se nos da la gana nos subimos y no tenemos culpa con el cuerpo. Y de verdad que es un privilegio. Yo doy gracias a la vida de haber crecido así y pienso que a la sociedad le faltan años luz para no tener tanta culpa y tanto morbo y tanta cosa. Pero el mundo señala, eh, y yo te lo puedo decir porque yo toda mi vida he sido diferente y he sido atacada por ser diferente. Te diría que incluso aquí en Instagram, atacada en mis redes por hacer body painting, por ser bailarina, por ser mujer soltera, por no publicar lo que publican todas las mujeres. ¿Cómo blindamos a los jóvenes? Yo siempre me lo pregunto. Yo no sé cómo yo sobreviví. Bueno, sobreviví porque me vale madres y porque soy artista, pero no es fácil, doctora, y no cualquiera sobrevive como le sucedió a este chavito. Y a lo mejor cuando alguien te está jode y jode y jode, y ojo, no justifico su acción, pero debe de ser muy difícil vivir violentado diario y lacerado emocionalmente para que no vayas y digas, voy a acabar con estas personas que se están metiendo con mi originalidad, con mi ser distinto. En inglés la palabra es uniqueness y tú la dijiste en español, que fue unicidad o ser yo. ¿Cómo blindamos a los hijos? Porque estoy segura que muchos que tenemos
hijos y que están conectados, ahorita decimos, chin, mi hijo no es la media, mi hija es distinta y qué bueno, pero entra la sociedad y molde, como esta señora, ¿no? Que dime, pero es XX o es XY y era incisiva, yo decía, ya que alguien la ahorque, nadie la ahorcó por mala suerte, yo no podía ahorcarla, eh, pero bueno, ¿cómo los blindamos, doctora? Yo creo que una estrategia muy importante es la capacidad de validar los pensamientos, las emociones y los sentimientos de los demás y que son válidos, de ahí viene, ¿verdad? Son válidos. Sin embargo, es muy importante que los jóvenes aprendan a que se vale que no te acepten, pero que te tienen que respetar. Y entonces cuando nosotros soltamos la necesidad de aceptación, viene la libertad, porque con la necesidad de aceptación que hoy los chicos tienen tan fuerte, pues son más atrapados, más manipulados. Pero cuando les enseñamos a los chicos que se vale, ¿por qué? Pues porque son diferentes. Y entonces si tú validas que el otro pueda pensar diferente, sentir diferente, creer diferente, y que por tanto tú también, y que ambos están obligados a respetarse. Entonces, en esa capacidad del juicio, James Marcia nos habla de un nivel de juicio postconvencional. Y es cuando el sujeto dice, se sostiene en sus propios valores a pesar de la mayoría. Y la construcción de los propios valores es un concepto amplio. Es decir, no solamente estos valores universales, sino lo que yo incorporo, creo y lo vuelvo una convicción de vida y que desde ahí cualquier niño que se vive honesto, se vive amable en el sentido de ser amado, pero también ser gentil con los demás, si se vive fuerte, si se vive valiente, entonces en esa autoafirmación y validación del ser viene la capacidad de soportar que los demás no te acepten y no traicionarte Ay, sí. porque tú te reconoces valioso. Entonces, este regalo tan fascinante de James Marcia, de Colbert, estos autores que nos van a hablar de estos recursos que los adolescentes y la humanidad tiene, ajá, para poder soportar el empuje de una sociedad enferma que te invita a la homogeneización, ¿no? Y que entonces Heidegger tenía una frase maravillosa, el Dasein, es decir, ser ahí como tú puedes ser y desde ahí interpelar a todas estas voces que pueden decirte que estás mal o que estás bien. Y que no te infles porque te dicen que es bien, pero tampoco te desinfles porque estás mal, sino tú encontrar ese punto medio de sostenerte en el ser, ahí, en construcción y que se vale que nos equivoquemos y no hay destrucción del mundo, no pasa nada, solo es un error. Y entonces, relativizando el error, también se les da la posibilidad de soportar la frustración. Ajá, porque de pronto el error como estigma y lo peor que puede suceder y entonces soportar que se vale, se vale. Entonces cuando los hijos descubren el error en los padres y los padres pueden sostenerse en sí, me equivoqué, pero también se puede corregir. Y hay errores que se pueden volver en una bendición porque gracias a ese error aprendí cosas. Y entonces cuando se deja de satanizar el error y se les educa en la tolerar la frustración, les estamos dando la capacidad de la maduración que va a dar el tiempo, pero sosteniéndose desde ahí. Me encantas, sabía que te tenía que esperar.
Sabía que, aunque tuve que hacer la semana pasada toda mocuda, sabía que tenía que llegar a este momento. Tenía muchas ganas de que las personas te escucharan. Has dicho cosas tan importantes, tolerancia a la frustración. Fíjate que estaba pensando mientras hablabas, esto de los likes, o sea, qué terrible que el mundo se rija en cuántos likes le dan a mi foto, a lo que pienso, a mi trabajo. Yo tengo así gente que me dice, pero ¿cuántos likes traes? Pues yo 3 y me da igual, o sea, soy feliz todos los días, de verdad que despierto y digo, qué hermoso lo que hago, soy plena. No sabes qué plena soy, doctora. Aquí le hago porque, pues bueno, ni modos, hay que transmitir, pero mi vida diaria, pero los jóvenes muchas veces no. Y tenemos que estar atentos. ¿Cuánto tiempo a lo mejor nosotras, pues, comprendimos esto de sabernos? Pero los jóvenes están buscando justo esa voz de quiénes son, estar cerca de ellos. Mientras piensas qué quieres decirnos para cerrar, me gustaría leerte un poquito lo que te están poniendo por aquí. Bueno, Ana Paula, mi alumna del grupo de los Star Dancers, una joven maravillosa que está en el grupo de inclusión donde enseñamos tolerancia, amor, respeto, te pone, hola, número 1 México, Ana Pau, te amo, qué bueno que estás conectada, mi amor. Te ponen por aquí saludos desde Santiago del Estero, Argentina. Pues muchísimos saludos hasta allá. Nicole te pone, los jóvenes ponen sus límites también, pero conociéndolos entiendes el porqué de esos límites. Poner límites es señal de confianza muchas veces. Fabricio te pone, yo siempre he creído que la tecnología te aleja del círculo inmediato, lo que decías, ¿no? La importancia de la presencia. Eh, por acá te pone Alejandra, buenas noches, doctora. Nicole, hay quien le da el teléfono al niño para no lidiar con él, pues sí, los entretienen. Mm, bueno, tienes acá, mi hijo tiene discapacidad, pone Alex, y justo el darle herramientas para enfrentar la vida es sumamente importante. Algo que nos quisieras decir para cerrar, doctora, algo en torno a la serie, algo en torno a recomendaciones, ¿con qué quieres cerrar esta charla? Yo creo que es muy importante que las familias creen espacios de diálogo, espacios de compartir, de intimidad, en donde justamente se puedan atrever a abrirse y a darse oportunidades de disfrutarse, ¿sí? Porque nuestras familias cada día más, en lugar de disfrutarse mutuamente, tienen estos patrones de aislamiento. Entonces, tal como lo vimos en la serie que los papás se preguntan qué hicimos mal, es que no hay un mal o un bien, pero sin embargo sí podemos notar que eh, el hijo resuelve los conflictos como los resuelve el padre, ¿sí? Y entonces estos patrones repetitivos transgeneracionales eh, nos están dando una alerta y una señal. Entonces solamente los podemos escuchar cuando estamos abiertos, cuando estamos dispuestos a un amor firme. Y que entonces desde ese amor firme los padres se sientan valientes de decir no, y que aunque el hijo se enoja o haga berrinche, sabe que justamente no es, como nunca antes, nuestros jóvenes nos están pidiendo fuerza para ellos sentirse fuertes. Ajá, porque este concepto de generación de cristal que ha sido tan debatido y tan estudiado, sin embargo, notamos que los hijos tiranos surgieron de padres que no quisieron aplicar consecuencias, límites, porque ellos a su vez habían sido terriblemente maltratados
y sin embargo se fue al otro extremo de un maltrato por la indiferencia, de un maltrato por la debilidad, de un maltrato por la sobreprotección, y entonces esto es maltrato. Y justamente estas generaciones están siendo muy maltratadas porque no se les ponen los altos, no se les pone el no en amor firme, pero también se les dé la posibilidad de justamente esta reconfiguración de vocabulario, de sistemas de diversión, de una intimidad gradual, ¿sí? De que se les respete sus ritmos también, sus tiempos, y que la comunicación sea transformadora, porque entonces si nosotros hacemos preguntas abiertas, un diálogo abierto, pero también una confidencialidad que se les va a respetar, una disponibilidad sin presión, eh, va a permitir que se genere un espacio de relaciones auténticas, de un vínculo a través de una autoridad firme con congruencia, ¿sí? Para que entonces ellos sientan, en lugar de culpa, vergüenza, aislamiento, cerrazón, pues confianza, Mm. apertura y la certeza de que hay alguien ahí para ellos y que efectivamente sepan, estoy aquí para ti, y además que son realmente muy amados por quienes son. Cuando nosotros nos sabemos amados por quienes somos, no por lo que pensamos, por lo que sentimos, por lo que hacemos, sino por quienes somos, entonces el miedo se vuelve un aliado y nos cuida. Pero cuando no es así, el miedo pues nos da mensaje de que hay falta de amor, y con el miedo pues se pueden hacer las atrocidades más grandes en la humanidad. Entonces nuestros niños y nuestros adolescentes tienen miedo, y tienen miedo porque no se sienten amados, ni por la escuela, ni por en sus casas, ni por sus amigos. Y entonces ahora están construyendo amistades muy efímeras, y eso los hace sentir pues también muy angustiados. Y qué importante que el padre y la madre sean padre y madre, y eso les permita tener amigos y amigas, porque van a poder diferenciar la relación de autoridad firme y de esa horizontalidad que necesariamente tienen que construir con los otros. Pero si no es así, entonces cualquiera se va a volver su autoridad, y ellos van a querer buscar la autoridad de forma mm, abusiva también, inclusive encima de los propios padres. Entonces estamos en un momento donde las generaciones están trastocando los roles, los lugares y las formas, y justamente necesitamos saber quiénes somos, y eso solo lo vamos a encontrar en la reflexión, en la introspección, en el mirar profundamente dentro de nosotros para alguien me preguntaba, ¿y cómo sé qué es lo correcto? Y aunque parezca una romántico, pero decía, escuchando a tu corazón. Y escuchar el corazón es ese latir que nos dice, vive, vive, vive. Entonces conectamos el cerebro, el corazón, la sexualidad, y desde ahí, en integración de todos lo que somos, pues actuaremos, y si nos equivocamos podremos pedir perdón, y a veces podremos corregir, y si no tendremos que asumir las consecuencias de esos errores. Y creo que esa es la mayor lección que les podemos dar a nuestros hijos, a nuestros familiares, a la gente que amamos. Con esas palabras vamos a cerrar. ¿Cómo te encuentran? Sé que redes no. Por favor, un correo. ¿Qué les anotamos, doctora? ¿Cómo te pueden? Y si te sabes la fecha exacta del foro de Enfocarte, yo casi estoy segura que es el 22 de mayo,
pero como estamos en el teléfono las dos no puedo revisar y no lo anoté aquí, pero creo que es el 22 de mayo, ¿cierto? El foro de niñeces y adolescencias de Enfocarte. Si no, yo lo pongo después. Bueno, el congreso, el segundo congreso va a ser del 22 al 25 de abril. Abril. Facultad de, sí, es la Facultad de Derecho, ¿verdad? Y va a ser un evento híbrido, va a haber conferencias, ponencias magistrales, el interés supremo de las niñeces y adolescencias. En eso nos vamos a enfocar, en acciones concretas que podemos recomendar para la salud de nuestras niñas, niños, niñes y adolescentes. Perfecto, ya lo puse acá. Pues híjole, qué charla tan interesante. De verdad te agradezco mucho tu tiempo. Yo creo que vamos a hacer algún programa después de género. Es bien importante abrirnos a la diferencia, al respeto, al amor, a la tolerancia. Reitero pues el agradecimiento por parte de todo el equipo. Gracias a los que están conectados, que sé que son vacaciones. Tienes a muchas personas conectadas. Pues esto es desde el cuarto piso. Nos vemos el próximo martes. Te abrazo bien fuerte, doctora. Muchas gracias por tu tiempo, por volver a hacer el intento, por compartirnos tantas frases, ideas, reflexiones, pensamientos. Muchas, muchas gracias. Tengan una linda noche. Creo que aquí nada más le termino cuando le pico a la crucecita. No te creas, yo también estoy aprendiendo de esta. Estaba acostumbrada al Zoom, que todo el mundo me hacía todo y aquí Dan te pone aplausos, sí, aplausos, gracias doctora, de verdad que tengas una Muchas bella noche, gracias. gracias a todos, gracias al equipo de Desde el Cuarto Piso, muchas felicidades por el tema tan importante, muchos saludos Gaby, gracias doctora, ten una linda noche, Igualmente, buenas noches a todos. buenas Gracias. noches.